Buenos días, queridos hermanos. Esperemos que se encuentren bien de salud, reciban paz y amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es universal, es el camino, la verdad y la vida. Acuérdense que Dios no es exclusivo de nadie, ni tampoco la salvación es exclusiva de nadie, queridos hermanos. En la comunidad que ustedes se encuentren religiosamente, queridos hermanos, perseveren en el espíritu y la sabiduría de que proviene de lo alto, que es la sabiduría de Dios, enfocándose y uniéndose, queridos hermanos, en un solo espíritu, en una sola verdad, en un solo amor, porque Dios es amor. El mensaje que quiero transmitirles a través de estos medios, queridos hermanos, es el mensaje de Dios es amor. Vamos a ver dos temas muy importantes, queridos hermanos, hoy. El bautizo de un etíope por medio de Felipe, y también el bautizo o el llamado que es de Cornelio, un alto funcionario que vamos a ver más adelante. Vamos a ver primero el mensaje que nos da la palabra de Dios, hermosa palabra de vida, en el libro de Hechos 9, del 26 al 40, queridos hermanos, por favor. Que Dios les bendiga y les dé hambre y sed. Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: dirígete hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en estos momentos. Felipe se levantó y se puso en camino. Y justamente en ese momento pasó un etíope, o sea, un eunuco de Cadeces, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de sus tesoros. Había ido a Jerusalén a rendir cuentas a Dios, y ahora regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Mientras Felipe corría, lo oía leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende lo que estás leyendo? El etíope contestó: ¿Cómo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. Dice la palabra de Dios que el pasaje que el inicuo iba leyendo se refería al profeta Isaías. Y el profeta Isaías había escrito esto: fue llevado como oveja al matadero, como cordero ante que los trasquilaran. No abrió la boca y fue humillado y fue privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Observan que aquí a mi lado está mi amigo y mi nieto querido, uno de mis nietos que Dios me ha bendecido a través de ellos, a través de mi esposa que ha bendecido nuestro hogar, queridos hermanos. Por eso le doy gloria a él y me daba gusto estar aquí con ustedes. Pablo Jesús, saluda a los hijos. Pablo Jesús, Hola, dile hola, ¿cómo están? hola, ¿cómo están? Dice que hola, ¿cómo están? Por si acaso no escucha usted con el micrófono, dice que les manda saludos. Bueno, sigamos adelante con la hermosa palabra de Dios. Dicen que el etíope preguntó a Felipe: dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe entonces empezó a hablarles y anunciarle a Jesús, partiendo de ese texto de la escritura. Siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua, y el etíope le dijo: aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Felipe respondió: puedes ser bautizado si crees de todo corazón. Y el etíope le replicó: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, queridos hermanos, sabemos que la Biblia habla de Dios y habla del Hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos que creer en el Hijo de Dios. No nada más saber, debemos creer en nuestro corazón. Dice que entonces el Nico hizo parar su carro, bajaron ambos al agua y Felipe fue bautizó al alto funcionario. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo. Prosiguió pues su camino con el corazón lleno de gozo y de alegría. Véanlo, cómo iba, lleno de gozo y alegría el etíope de regreso a su lugar de origen, llevando un mensaje de Jesucristo también, que a la vez lo va a transmitir. ¿Sí? Por favor, nietecitos, no hagan ruido, por favor, hijos.
Aquí perdonad que mis nietos aquí está haciendo un poco de ruido porque no quiero que salga mal este video, ese mensaje para ustedes, queridos hermanos. Sí, entonces dice que Felipe se encontró en Azoto y salió a evangelizar en otros lados y otros pueblos que llegaron a Cesarea. Así es uno de los mensajes que hoy quiero transmitirles, queridos hermanos. Hoy quiero empezar el comienzo de cuando encuentra. En la vez pasada, queridos hermanos, yo les hablaba y les decía que íbamos a hablar de Saulo de Tarso. ¿Sí? Saulo de Tarso, que posteriormente se convirtió en San Pablo, un alto hombre trabajador por el Evangelio y entregado. ¿Sí, queridos hermanos? Bueno, dicen que Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencia y muerte contra los discípulos de Jesús. Ese es uno de los inicios que se presenta. Dice que él se presentó ante un sumo sacerdote a pedirle poderes y escritos para ir a las sinagogas de Damasco y muchos lugares. Pero eso, queridos hermanos, lo veremos mucho más adelante, porque como les decía yo, vamos a hablar de Cornelio. ¿Sí? Bueno, ¿quién es Cornelio? Preguntémonos y vamos a analizarlo. Dice, el mensaje es en Hechos también, queridos hermanos, en el libro de Hechos, si quiere usted apuntarlos, en Hechos 10, capítulo 10, versículo es del 1 hasta el 8. Vamos a leer hasta el 8 y posteriormente vamos a volver a seguir más adelante, si Dios lo permite. Dice que vivía en la ciudad de Cesarea un hombre llamado Cornelio, que era un capitán de batallón itálico, tal vez podía ser de Italia. Era un hombre muy piadoso, queridos hermanos, al igual que toda su familia, de los que temen a Dios. ¿Sí? Dicen que daba muchas limosnas a los judíos pobres y oraba constantemente a Dios, queridos hermanos. Una tarde alrededor de las 3, una visión de la que no pudo dudar a él, un ángel de Dios entraba a su habitación y lo llamaba Cornelio. Él lo miró frente a frente y, y lleno de miedo le dijo, ¿qué pasa, Señor? El ángel respondió, tus oraciones y tus limosnas han subido hasta Dios y acaban de ser recordadas ante Él. Ahora envía al conjunto de hombres. Hijo, por favor, hijo, por favor, hijo. Ahora envía a algunos hombres a Jope para que traigan a un tal Simón llamado Pedro, que se aloja en la casa de Simón el curtidor, que está junto al mar. ¿Sí? Dice que apenas desapareció el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a sus criados y llamó a un soldado piadoso que estaba a su servicio y le explicó todo y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras iban de camino, se acercó ya cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Era el mediodía, sintió hambre y quiso comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo un éxtasis o tuvo una visión, ¿sí? Una visión que vio el cielo abierto y algo que descendía del cielo. Era como una tienda de campaña, dice la palabra de Dios, hermosa palabra de Dios, grande, cuyas 4 puntas venían a posarse sobre el suelo. Dentro había toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles, aves. Entonces una voz le habló, Pedro, levántate, mata y come. Sin embargo, Pedro, como un hombre como todos nosotros, hombre con sentimientos y con debilidades, dice, Pedro contestó, de ninguna manera mataré, Señor. Jamás he comido nada profano e impuro. Y se le habló por segunda vez. Lo que Dios ha purificado, no le llames impuro. Esto se repitió por 3 veces. Después aquella cosa grande fue levantada hacia el cielo.
Después de volver en sí, Pedro buscaba en vano el significado de aquella visión, cuando justamente se presentaron los hombres enviados por Cornelio. Había preguntado en la casa de Simón y ahora por la casa de Simón y ahora estaban a las puertas. Llamaron y preguntaron si se alojaba allí Simón llamado Pedro. Como Pedro aún seguía recapacitando sobre la visión, el Espíritu le dijo: abajo están unos hombres que te buscan, baja y vete con ellos sin vacilar, pues los he enviado yo. Pedro, Pedro bajó a donde ellos y les preguntó: yo soy el que ustedes buscan. ¿Cuál es el motivo que los trae aquí? Ellos respondieron: nos envía el capitán Cornelio. Es un hombre recto de corazón, de los que temen a Dios y lo aprecian todos los judíos. Ha recibido a un santo ángel, el, le ordenó hacerse venir a tu casa para aprender algo de ti. Entonces Pedro los invitó a pasar y les dio alojamiento. Al día siguiente partió con ellos algunos hermanos de Jope le acompañaron. Al otro día llegaron a Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro estaba para entrar, Cornelio le salió al encuentro, se arrodilló y se inclinó ante él. Sin embargo, dice, Pedro lo levantó diciéndole: levántate, por favor, que yo también soy humano como tú. Entró conversando con él y al ver a todas aquellas personas que se habían reunido, les dijo: ustedes saben que no está permitido que los judíos, ¿sí?, que los judíos juntarse con ningún extranjero ni entrar en su casa. Pero a mí me ha manifestado Dios que no hay que llamar profano ningún hombre. ¿Sí? Dice que llama profano ningún hombre, ni considerarlo impuro. Por eso he venido sin dudar, apenas me llamaron. Ahora desearía saber por qué me han mandado a buscar. Cornelio respondió: hace 4 días a esta misma hora estaba orando. ¿Sí? Estaba orando y estaba orando en mi casa. Bueno, queridos hermanos, hasta el momento dejamos esto porque me hice un poco de bolas. Pero en el siguiente bloque, queridos hermanos, si Dios lo permite, estaremos con ustedes. Que Dios les bendiga y hasta la próxima, queridos hermanos. Vamos a seguir